La presencia de nuestro Dios es poderosa y quita todo temor, quita toda angustia, preocupación. Solamente su presencia llena nuestra vida y nos lleva a nosotros a una nueva dimensión. Nos lleva a nosotros, y me gusta utilizar esta expresión, nos lleva a la orilla, ¿verdad? Nos lleva a la orilla. Cuando los discípulos de Jesús estaban en el arca, en la barca, y se había soltado una gran tormenta, el Señor estaba dormido y lo despertaron y le dijeron: Señor, Señor, que nos hundimos. Y dice que el Señor habló a la tempestad y vino una gran calma. Pero es interesantísimo que dice: y al instante estaban en la orilla, donde ellos habían programado o habían tomado rumbo. Dice al instante. ¿Por qué? Porque para ellos fue en ese instante. Ellos estuvieron en la presencia del Señor, y cuando la presencia del Señor estaba ahí, se acaba el tiempo, se acaba la distancia, se acaban las preocupaciones. Para ellos fue en un instante. Y en ese instante el Señor se glorificó. Así que es tan precioso entrar en la presencia de Dios, entrar en ese lugar donde el Señor se hace todo. Amén. Se hace más que tu preocupación o que tu angustia, tu peligro o tu dolor. Y al hacerse el todo en todo, aún el tiempo se esfuma. Al instante, al instante. Aleluya. Vamos al Salmo 5. Acompáñame ahí en sus Biblias. Vamos a ir al Salmo 5. Dice: ¿qué tiene que ver el Salmo 5, que es una petición para protección, con el tema que es ¿cuál es tu legado? Bueno, porque el Señor es todo, y sin el Señor no tengo ningún legado, no tengo nada que llegar, nada que dar. Este salmo es un salmo de David. Si ya lo tienes, acompáñame. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En lo malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. El tema que hablamos, y yo sé que nos gozamos con este salmo, y de hecho he compartido yo acerca de este salmo en otra ocasión, pero quería ponerlo como introducción. Hay mucha profundidad en este salmo, yo se los doy, se los entrego. Son 12 versículos
de gran poder. 12 versículos que pueden transformar tu vida. Pero estamos hablando del legado. ¿Cuál es tu legado? Quizás algunos de nosotros hemos llegado a una edad en la que contemplamos nuestro pasado y llegamos a la realidad de que nuestro camino está por terminar o está cerca del final, que más cerca que en nuestra lozanía. Y tú dices, ¿qué es lo que va a suceder? Y yo me pregunto esto porque en su tiempo, un gran hombre de Dios llamado Moisés, cuando estaba por cerca de los 80 años, yo no digo que nosotros estemos en los 80s, algunos, pero la mayoría quizás no todavía contemplamos eso hacia adelante. Pero sea que estés allí o estés cerca o todavía te falten 40 o 50 años para llegar allí, llega el momento en tu vida donde tú dices, ¿qué estoy haciendo? En mis días de fuerza yo hice esto y aquello y Moisés, ya cansado de hablar con las ovejas y con las cabras, ya solamente expresaba una comunicación sin palabras hacia Dios. Cerca de sus 80 años, que es cuando Dios transformó de nuevo su vida, porque Dios visitó a este hombre varias veces, pero aquí en esta ocasión lo visita y él dice, mi legado, si alguien habla de mí, va a ser un buen pastor de ovejas, un buen pastor de cabras o de camellos. Y ni siquiera de él, era de su suegro. Y él que había sido príncipe en Egipto, que había sido criado allí, dice, nadie se va a acordar de este viejo como un príncipe, sino como un pastor de ovejas. Y en eso estaba cuando Dios abrió el lugar del horizonte nuevo, el lugar de la profundidad que va más allá de tu ser, de tu pensamiento, de tu realidad. Y te invita a entrar en su realidad, te invita a entrar en su propósito. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo soy tu padre. Yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy te hablo a ti. Libera a mi pueblo. Y ahí entró una comunicación con Dios y que si puedo y si no y qué hago y cómo no y si tengo la vara que se hace víbora y las manos y cómo voy a... Todo esto vino, pero dejó de pensar como un pastor de ovejas para ser el libertador de Israel. No importa tu edad, no importa tus fuerzas, no importa tu condición, no importa tu estado de ánimo, no importa nada, sino solamente entrar en la realidad de Dios y dejar tu realidad para descubrir la de Él. Hay una historia que quiero contarles, una historia que estuve escuchando en la radio brevemente, pero me metí yo a leer esta historia de un hombre que posiblemente hubiera sido recordado diferentemente, pero ahora le recordamos por su legado. Ustedes saben quién es Alfred Nobel. Me suena el apellido, pero el nombre no. Ustedes han oído de los premios Nobel. Okay, el premio de la paz, el premio de la química, el premio de la ciencia, el premio de la medicina, pero son los premios Nobel, o Nobel, como gustes expresarlo. Alfred Nobel fue un hombre que mayormente fue inventivo, o sea, él tenía más de 300 patentes a su nombre.
Es un hombre que vivió en los años 1800, en la segunda parte de ese siglo. Eh, y él fue el que, una de sus mayores contribuciones fue hacer la explosión de nitroglicerina más segura. La nitroglicerina y su poder explosivo ya se había descubierto hace tiempo. El problema está en que, no, si ustedes han visto algunas de las películas antiguas, que va una carreta jalada por caballos con botellas de nitroglicerina, y seguidamente, vez tras vez, explotaba todo eso. Porque la nitroglicerina, si se agita, vaya, explota, y ese es su poder. Pero entonces los que conducían esas carretas, pues casi siempre tenían una sentencia de muerte, ¿no? Porque ahí nos vemos, si regreso es porque Dios es grande, pero quizás no voy a regresar. Pero era necesaria para abrir caminos, para mover obstáculos, para abrir pozos profundos, para hacer minería. Todo esto se utilizaba la nitroglicerina, pero era muy peligrosa, era una cosa muy peligrosa. Alfred Nobel descubrió cómo ponerla en barras que él llamó después TNT o dinamita. Entonces, él fue quien puso la nitroglicerina de una forma segura, de una forma que se podía transportar sin problema de que explotara en el camino. Entonces, esa es una de sus muchas contribuciones, pero es una de las contribuciones que le llevó a un reconocimiento mundial. Resulta que en el transcurso de estos años, muere su hermano. Y bueno, en ese tiempo no había internet. Entonces supieron que murió un Nobel, ¿verdad? Uno de la familia Nobel. Inmediatamente pensaron en Alfred. Entonces bueno, no muchos, pero algunos de los diarios, de los periódicos, publicaron obituarios, pero publicaron obituarios de él, no de su hermano. Entonces él leyó su obituario y uno de ellos decía: Alfred Nobel, el hombre que contribuyó por su descubrimiento a la muerte de muchas personas, murió ayer. Y esto impactó su vida. Impactó tanto su vida al leer que su legado era algo negativo, que él decidió tomar toda su fortuna y ponerla en una cosa que se llama trust, que es el trust de Nobel, que año tras año otorgaría un premio a aquella persona que demostrara por sus hechos, sus acciones, una contribución a la paz, y no importaba su nacionalidad. Después se hicieron otras 5 categorías, como química, como medicina, como ciencia, pero mayormente es el premio de la paz o el premio Nobel de la paz. Y él dijo: porque yo no quiero ser recordado como una persona que contribuyó a destrucción, sino una persona que contribuyó a la paz. Esto habla mucho acerca de el día de hoy, cuando, si tú pudieras leer tu obituario. Erika, cámbiame el micrófono. Si tú pudieras hoy, y quítame el eco de esto. A ver si podemos editar esto después. Gracias. Si tú pudieras leer tu obituario el día de hoy, leer lo que dirían los diarios acerca de ti, ¿qué leerías?
¿Qué encontrarías allí? Fue un buen hacedor de hotcakes, un buen cortador de yardas. ¿Qué leerías tú en ese obituario? Un buen padre de familia, una madre excelente, una abuela querendosa. ¿Qué leerías tú en ese obituario? Esta oportunidad se le presentó a muchos de los grandes hombres en la Biblia. Unos de ellos, 4, eran pescadores, excelentes pescadores, tenían una empresa de pesca. Y el Señor se acercó y habló con ellos y les dijo: aquí hay una oportunidad para ustedes. Un cambio en su vida, en su manera de llegar a la posteridad, una manera de entregar una aportación positiva a lo que es su trabajo, su esfuerzo. Ustedes son pescadores, pero yo los puedo hacer pescadores de hombres. Yo los puedo llevar a algo más que una rutina de entradas y cosas naturales y cosas que son buenas. Dice, pero yo estoy hablando de algo que puede llevarlos a ustedes a algo sobrenatural, a algo espiritual, a algo que transforma completamente las vidas de las personas con quien ustedes interactúan. Hasta ahora ustedes les llevan buen pescado. No sé si la conversación fue algo parecida, pero dice, ustedes han tenido una empresa bastante buena. Ustedes traen el mejor bacalao, el mejor atún, no sé, lo que ustedes traen aquí a la mesa, al mercado. Dice, ustedes son famosos por eso, pero ahora yo quiero llevarles a que ustedes entren en una dimensión diferente, en un propósito que está más allá de lo que ustedes pueden lograr por ustedes mismos. Vengan, síganme a mí. Al hacerlo, ellos dejaron su manera de hacer cosas, su manera aún de vivir, para entrar en algo que finalmente llenaría su vida por completo. Ustedes no recuerdan a Pedro, Juan, a Jacobo, a Andrés, no los recuerdan como pescadores. Saben que fueron pescadores en algún momento, pero en algún lugar ustedes han oído la empresa de Pedro o de Juan o de alguno de ellos. No. Ninguna de las latas que ustedes compran en el mercado llevan el nombre de ellos. Pero ustedes conocen al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Ustedes conocen la aportación que ellos hicieron cuando iban saliendo del templo, cuando los milagros que ellos hicieron, cuando la prédica de Pedro que a través del Espíritu Santo trajo 5,000 nuevas personas a la iglesia. ¿Cuántas cosas no conocemos nosotros de estos hombres que decidieron cambiar su legado por el legado de Dios? Cambiar mi legado y lo que yo soy, lo que puedo llegar a ser, por ser un seguidor de Cristo, por ser un seguidor de Dios. Uno de ellos, de estos discípulos, era recaudador de impuestos. Mateo dejó esa, ser recaudador de impuestos llevaba dos cosas. Una, bastante dinero, porque eran prósperos, muy prósperos. Pero también llevaba el odio de la gente. Imagínense el obituario de Mateo. Ayer murió el peor recaudador de impuestos que existe, el odiado de toda Jerusalén.
aquel que nos llevaba a nosotros el dinero del pan de casa para dárselo a ese César que está allá en otro lugar, en Roma. Ayer nosotros descansamos de ese oprobio. Imagínate lo que se diría de Mateo. Pero en sí lo que nosotros leemos fue el legado. Tenemos nosotros un libro que escribió Marcos, porque él se lo dictó, él no lo escribió, pero él lo redactó. Y nosotros leemos el Evangelio de Mateo, un evangelio poderosísimo, un evangelio que nos lleva a nosotros a vivir la vida descrita de Jesucristo, a entrar nosotros en eso. El legado de un recaudador de impuestos acabaría solamente en algún lugar allí, en algún libro. Nosotros hoy leemos el legado de un hombre que decidió seguir a Cristo, que decidió amar a Cristo, que decidió amar a Dios más que al dinero. Nosotros tenemos un legado de un hombre que fue conocido en su tiempo como un guerrero, no cualquier guerrero, un guerrero tremendo, un guerrero poderoso, un guerrero matador de gigantes, un guerrero desbaratador de ejércitos. Pero David, sabiendo todas estas cosas, él no quiso que su legado, que su obituario se leyera como el gran conquistador, el gran guerrero, el gran rey que dominaba todos los pueblos alrededor, el que expandió Israel, porque así lo hizo. No, su legado se convierte en ser reconocido como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Aquel que su vida entera la dedicó a adorar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar el nombre de su Dios, a recordarlo, a desear más su presencia que los tesoros, que las mujeres, que los reinos, que el poder, que la gloria, que los vestidos, que los caballos, que todas las cosas que un rey puede desear. Él no quiso ser reconocido, sino como el dulce cantor de Israel. Su vida la entregó a hacer salmos, a exaltar a Dios, a cantar en todo momento, a tomar la lira, a tomar el arpa, a cantar a Dios. Aún en medio del peligro, como leemos en muchos de sus salmos, aún en medio del peligro, él se metía a adorar a Dios. A adorar a Dios, a exaltar a Dios. El legado de este joven, que después fue un rey, y llegó a viejo, pero llegó a viejo adorando a Dios, exaltándole a él. Y le dijo a su hijo, Salomón, Dios no me permitió hacerle casa a Dios, pero a ti te corresponde hacerlo. Búscale, alábale, encuéntrale. Dios puede hacer de ti un gran hombre, una gran mujer. Dios hoy te está llamando. Dios quiere formar en ti la persona que Él quiere, que Él ha designado, que Él ha planeado, que Él ha formado. Quizás no hemos llegado todavía a ese momento, o quizás estás en ese proceso, pero hoy el Señor está hablándote de su propósito en ti. No pongas tu mirada en ti, en quién eres, en qué fuerzas o qué situación o qué edad o qué conocimiento o experiencia tengas. A Dios no le importa eso, a Dios le importa
quién es Él en ti. El Señor Jesucristo ve hombres y mujeres poderosas, hombres y mujeres con el poder de Dios en sus vidas. Algo que no tiene que ver con edad, ni tiene que ver con fuerza, ni tiene que ver aún con destreza. Tiene que ver solamente con escuchar su voz que dice: seguidme a mí, venid a mí y seguidme a mí. Ellos como sus discípulos, como muchos de ellos, dice, dejaron al instante todo y lo siguieron. Dejaron en ese momento, consideraron que todo lo que ellos hacían y tenían y podían llegar a tener o hacer era inferior a seguir a Jesús como maestro, a seguir al Señor y ser sus discípulos. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es la persona que Dios ha diseñado? Si tú estás conforme con quien tú eres, entonces la paz de Dios te llevará a ese entendimiento. Pero si hay todavía algo que tú dices, es que yo todavía no encuentro, es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios el día de hoy, que nos dice: yo te quiero llevar a mi realidad. Quiero llevarte a lo que yo soy, no a lo que tú crees que yo soy. Quiero llevarte a lo que yo tengo, no lo que tú piensas que yo puedo darte. Dios quiere llevarte a esa dimensión donde las cosas son, aunque no se vean. Las cosas toman forma, aunque no se ven. Como le dijo Dios a Abraham: sal hoy de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Eres un hombre próspero, pero yo quiero hacerte el iniciador del pueblo de Dios. Eres un hombre grande en Ur de los Caldeos. Eres un hombre que tiene posesiones y siervos y siervas. Eres un hombre que tiene un renombre en ese lugar. Pero yo quiero llevarte a algo totalmente más poderoso. Quiero llevarte. ¿Y qué edad tenía cuando esto sucedió? 75 años. Dios llega muchas veces a tu vida cuando tú estás diciendo: hasta aquí llegué yo y mi legado. Pero Dios tiene una sorpresa para ti. Ve de lo conocido a lo desconocido. Quizás Abraham había oído de Canaán, pero nunca había ido para allá. Su hermano había ido al norte y allá murió, Harán. Y ese pueblo tuvo el legado de ese hermano de Abraham. Y se llamó el pueblo Harán. Y allí habitaron. Dice: quizás yo llegue a tener un pueblo que se llame Abraham. Pero yo no conozco ningún pueblo Abraham en toda la geografía. Pero sí conozco Israel, el pueblo de Dios. Conozco ese lugar que este hombre por fe recorrió con sus pies. Y Dios le dijo: el territorio que han pisado tus pies será para ti y tu descendencia para siempre, aunque se enoje mucha gente, aunque se enojen muchos pueblos alrededor. Ese lugar es de los hijos de Abraham. Ese lugar es de su descendencia.
porque Dios se lo dio. Él tomó a su mujer que no tenía hijos, con quien no podía tener descendencia, y le dijo: mujer, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A donde Dios diga. ¿Y dónde es eso? No sé, pero Él nos va a dejar saber. Así llegaron hasta Egipto. Así llegaron hasta si tú recorres el lugar de Ur, que es allá por Babilonia, por lo que es ahora Irán, y esta parte, dice, recorrieron hacia arriba por el Éufrates y luego bajaron por todo el valle por donde pasa el río Jordán, y por ese tiempo el mar muerto no estaba muerto, todavía coleaba. Todavía las ciudades alrededor, Sodoma, Gomorra y otras ciudades, eran ciudades que se habían puesto alrededor de un lago que era preciosísimo, hermosísimo, lleno de vegetación y animales en él. Ese valle lo escogió Lot, no porque estaba todo muerto, sino porque precisamente era muy próspero. Ese era un lugar, dijo: yo me voy hacia allá, dijo Abraham, yo me voy al otro lado. Esta tierra era una tierra hermosísima, preciosísima, pero llegaron a Egipto. Y Dios le dijo: Abraham, en Egipto no está el lugar que yo tengo para ti. Canaán es tu lugar. Este es el lugar que yo tengo para ti, tu descendencia. Pero déjame dejarte saber que tu descendencia estará cautiva 400 años en Egipto, pero después regresará a este lugar y lo tomará como posesión para siempre. Dios habla a tu vida el día de hoy. Dios habla a tu vida y te deja saber que Él tiene algo tremendo y poderoso para tu vida. Pero no te consideres quien tú eres. No consideres como Sara, que era estéril. No consideres que eres un viejo, como dijo Abraham, sino considera que Dios es poderoso. Y Dios le dio 100 años más todavía de vida. Dios le dejó conocer hasta sus nietos. No nada más vio la vida de Isaac y de Ismael, quienes lo enterraron, sino vio la vida de sus descendientes. Yo no sé a cuántos de los hijos de Jacob llegó a conocer. Si los llegó a conocer, pero él se gozó en el propósito de Dios. Y el legado de este hombre no fue un hombre próspero en una ciudad allá en el norte de Ur, sino aquel que fue padre, el iniciador, el formador, si tú quieres, del pueblo de Dios. Porque escrito está en el libro de Hebreos que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Por la fe, él creyó y salió para un lugar que no conocía, que no sabía. Pero ese lugar era el lugar que Dios tiene. Hoy tiene Dios algo precioso para ti. Sea que seas pescador, recaudador de impuestos, grande guerrero, seas un hombre próspero, una mujer de victorias, una mujer reconocida, Dios tiene algo más. Quiere formar en ti la persona que Él ha pensado, que Él ha tomado y con la cual te formó. Rompe tu cascarón, rompe eso que te ha formado alrededor y que dice quién tú eres, porque Dios quiere que tú seas en Él un hombre y una mujer de poder, de autoridad, de victoria, de alcance, que a través de tu vida muchas personas se acerquen a los pies del Señor.
Quizás no eres escritor o un buen orador, pero Dios tiene en tu vida algo tremendo y poderoso. Algo tan tremendo que no se puede mencionar, pero en el libro de Apocalipsis dice que Él tiene en cada uno de nosotros una piedra blanca con un nombre especial que solamente Dios y tú conocen. Descubre ese nombre. Descubre ese nombre en tu vida y alcanza el propósito de Dios y tu legado cambiará. Dice el mundo que un hombre no es un hombre si no escribe un libro, planta un árbol y cría un hijo. Yo te digo, un hombre se forma mucho más que hacer esas cosas. Un hombre se forma cuando es un seguidor de Jesucristo. Y toda la gloria, aunque tú quedes ignorado, aunque tú quedes en el olvido, aunque tú pases desapercibido, la gloria es de Jesucristo. Y si la gloria es de Jesucristo, has alcanzado el propósito de Dios y el legado de Dios llegará. Quizás ningún diario, ninguna revista, ni ningún noticiario va a hablar algo de ti, pero en el libro de Dios, en los cielos, está escrito tu nombre. Está escrito tu nombre con letras de oro. Seguidor de Jesucristo. Amador del Dios Todopoderoso. Amén. Así que gocémonos. ¿Cuál es tu legado? No sé, Dios sí sabe. Y tu legado es grande. Y si no eres reconocido en el mundo, no te preocupes. En los cielos está escrito tu legado. Amén. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por tu preciosa paz, por tu palabra, por tu propósito en nosotros, por lo que tú ya has escrito en nuestro corazón. En esa piedrecita blanca, Señor, que nosotros conocemos, pero quizás todavía no hemos descubierto completamente. Te pedimos, Señor, que nos lleves a descubrir ese nombre. Ese nombre, Señor, que lleva también tu nombre. Ese nombre que es uno con tu nombre. Ese legado, Señor, que en ese nombre, Señor, se manifiesta y se llena y el propósito tuyo se cumple. Señor Santo, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por incluirnos en tus planes, por hacernos parte de tu propósito. Te damos gracias porque soy un hombre, una mujer de Dios, seguidor de Cristo, amante del Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya.